La novela, como género literario, refleja la evolución de la sociedad, adaptándose a los cambios históricos, culturales y sociales de cada época. Este proyecto integrador explora su clasificación, tipos y características, con énfasis en los siglos XIX y XX, analizando cómo movimientos como el realismo, el romanticismo y el existencialismo han moldeado su desarrollo. A través de la obra Madame Bovary de Gustave Flaubert, se examinará la influencia del contexto histórico y la biografía de los autores, la relación entre la literatura y la sociedad, y la búsqueda del sentido de la vida. Este análisis busca comprender cómo las novelas reflejan cambios sociales, abordan temas universales y continúan siendo un espacio crítico y reflexivo para explorar la condición humana. La literatura es un espejo de la condición humana y una ventana hacia lo desconocido, capaz de abordar tanto lo real como lo ideal. Es una herramienta que nos invita a reflexionar sobre la vida misma, confrontándonos con emociones profundas, dilemas éticos y anhelos más íntimos del ser humano. En obras como Madame Bovary, los lectores encuentran una narrativa que oscila entre la crudeza de la realidad y la fascinación por lo idealizado, permitiéndonos explorar temas como el desamor, la desesperación y la búsqueda del sentido. Al analizar esta novela, entendemos que la literatura no solo retrata las circunstancias históricas y sociales de una época, sino que también actúa como un recordatorio atemporal de nuestras propias decisiones y expectativas. Este análisis busca destacar la capacidad de las historias para conectarnos con nuestras emociones más profundas y para recordarnos que aunque la ficción nos inspire, es esencial mantener los pies en la tierra para evitar caer en las trampas de una idealización excesiva. Capítulo 8. Por el camino se iba preguntando, ¿qué le voy a decir? ¿Por dónde empezaré? Y a medida que se acercaba, reconocía los matorrales, los árboles, los juncos marinos sobre la colina. El castillo a lo lejos se encontraba a sí misma en las sensaciones de su primer amor, y su pobre corazón oprimido se ensanchaba tiernamente en él. Un aire tibio le daba en la cara. La nieve, al fundirse, caía gota a gota de las llamas sobre la hierba. Entró, como antaño, por la pequeña puerta del parque. Después llegó el patio de honor, que estaba bordeado por una doble fila de tilos frondosos. Balanceaba silbando a sus largas ramas, los perros en la perrera ladrando, todos a la vez, y el estrépito de sus voces resonaba sin que apareciera nadie. Subió la amplia escalera recta, con basulastra de madera, que conducía al corredor pavimentado de las losas polvorientas, al que daban varias habitaciones de hilera. Como en los monasterios o las posadas, la suya estaba al final a la izquierda. Cuando llegó a poner los dedos en las cerraduras, sus fuerzas la abandonaron. Súbitamente temía que no estuviese allí. Casi lo deseaba, y esta era sin embargo su única esperanza. La última oportunidad de salvación se recogió un minuto, y armándose de valor ante la necesidad presente, entró. Rodolfo estaba junto al fuego, los dos pies sobre la chambrara, fumando una pipa. «Anda, ¿es usted?», dijo él levantándose bruscamente, y a pesar de todos sus esfuerzos, le era imposible abrir la boca. «No ha cambiado, sigue tan encantadora». «Oh», replicó ella amargamente, «son tristes encantos, amigo mío, pues usted los ha desdañado». Entonces el inicio de una explicación de su conducta, disculpándose vagamente a la falta de poder inventar algo mejor. Emma se dejó impresionar por sus palabras, y más aún por su voz, y por la contemplación de su persona, de modo que fingió creer, o quizás creyó en el pretexto de su ruptura. Era un secreto que dependía del honor, incluso de la vida de una persona. «No importa», dijo ella mirando tristemente, «he sufrido mucho». Él respondió con aire filosófico, «La vida es así». «Ha sido por lo menos», replicó Emma. «Buena, para usted después de una separación». «Oh, ni buena ni mala, quizás habría sido mejor no habernos dejado nunca». «Sí, quizás». «¿Tú crees?», dijo acercándose y suspiró. «Oh, Rodolfo, si supiera te he querido mucho». Entonces ella cogió la mano, y permanecieron algún tiempo con los dedos entrelazados, como el primer día en los comicios. Por un gesto de orgullo, Rodolfo luchó por no entenderse, pero desploma sobre su pecho. Ella le dijo, «¿Cómo quería que viviese sin ti? No es posible desacostumbrarse de la felicidad». Estaba desesperada, creí morir. «Te contaré todo esto, ya verás, y tú has oído de mí». Pues desde hace 3 años, él había evitado cuidadosamente encontrarse con ella, por esa cobardía natural que caracterizaba el sexo fuerte. Y Emma continuaba con graciosos gestos de cabeza, cada más mimosa que una gata en celo. «Te quiero, te quieres a otras, confiésalo». «Oh, lo comprendo, vamos, las disculpo. Las habrás seducido como me sedujiste a mí. Tú eres un hombre, tienes todo lo que hace falta para hacerte querer. Pero nosotros reanudaremos, ¿verdad? Nos amaremos. Fíjate, me río, soy feliz, pero habla». Y tenía un aspecto encantador, con aquella mirada en la que la temblaba una lágrima como el agua de una tormenta en un cáliz azul. Rodolfo la sentó sobre sus rodillas y acarició con el revés de su mano en sus bandos lisos, en los que la claridad de crepúsculo se reflejaba como una flecha de oro en último rayo de sol. Emma inclinada a la frente, él terminó besándole en los párpados muy suavemente, con la punta de los labios. «Pero tú has llorado», le dijo. «¿Por qué?». Ella rompió en sollozos. Rodolfo creyó que era la exposición de su amor.
Como ella se callaba, él interpretó ese silencio como un último pudor y entonces se exaltó. Perdóname, tú eres la única que me gusta. He sido un imbécil y un malvado. Te quiero, te querré siempre. ¿Qué tienes? Dímelo, y se arrodilló. Pues estoy arruinada, Rodolfo. Vas a presentar 1000 francos. Pero, dijo levantándose un poco mientras de su cara tomaba una expresión grave. Tú sabes, continué yo inmediatamente, que mi marido había colocado toda su fortuna en casa del notario, y el notario se ha escapado. Hemos pedido prestado, los clientes no pagaban. Por lo demás, la liquidación no ha terminado. Tendremos dinero más adelante, pero hoy, por falta de 3000 francos, no van a embargar. Es hoy ahora mismo, y contando con tu amistad he venido. Pensó Rodolfo, se puso muy pálido de pronto. ¿Por eso has venido? Por fin dijo en tono tranquilo. No los tengo, querida señora mía. No mentía, si los hubiera tenido, seguramente se los habría dado, aunque generalmente sea desagradable hacer bellas acciones, pues en ninguna de todas las borrascas que caen sobre el amor, ninguna lo enfría y lo desgarra tanto como las peticiones de dinero. Al principio Emma se quedó mirándolo unos minutos. No lo tienes, repitió varias veces. No lo tienes. Debería haberme ahorrado esta última vergüenza. Nunca me has querido, eres como los otros. Emma se traicionaba, se perdía. Rodolfo le interrumpió, afirmando que él mismo se encontraba apurado de dinero. Te compadezco, dijo Emma. Sí, muchísimo. Y fijando en una carabina desafinada que brillaba en la panoplia. Pero cuando se estaba tan pobre no se pone en plata la culata de tu escopeta. No se compra un reloj con incrustaciones de concha, continuaba ella señalando el reloj de Bouger. Ni empuñaduras de plata dorada con sus látigos, y las tocaba. Ni dijes para tu reloj, o nada de lo fatal, hasta los portalicores en tu habitación, porque tú no te privas de nada, vives bien, tienes un castillo, granjas, bosques, vas de montería, viajas a París, aunque nunca más que esto, exclamó ella cogiendo el cuchillo. La chimenea de sus gemelos de camisa. Que la menor de estas boberías se puede sacar dinero, o no los quiero, guárdalos. Y le tiró muy lejos los 2 gemelos, cuya cadena de oro se rompió al pegar contra la pared. Pero yo te lo habría dado todo, habría vendido todo, habría trabajado con mis manos, habría mendigado por las carreteras por una sonrisa, por una mirada, por decirte oír, gracias. Y tú te quedas ahí tranquilamente en tu sillón como si no te hubiera hecho ya sufrir bastante. Sin ti, entérate bien, habría podido vivir feliz. ¿Quién te obligaba? Era una apuesta, sin embargo me querías, lo decías. Y todavía hace un momento, hubieras hecho mejor despidiéndome. Tengo las manos calientes de tus besos, y ahí están sobre la alfombra el sitio donde me jurabas de rodillas un amor eterno. Me lo hiciste creer. Durante 2 años me he arrastrado en el sueño de magnífico y más dulce. Y mis proyectos de viaje, ¿te acuerdas? Tu carta me desgarró el corazón. Y después cuando vuelva a él, que es rico, feliz, libre para implorar una ayuda de prestar el primero que llegará suplicándome y ofreciéndome toda mi ternura, me rechazas por lo que te costará 1000 francos. No los tengo, respondió Rodolfo con esta calma perfecta en la que se protege como si fuera un escudo de coleras resignadas. Emma salió, las paredes temblaban, el techo la aplastaba y volvió a pesar por la larga avenida tropezando con los montones de hojas caídas que dispersaban el viento. Por fin llegó el foso delante de la verja, se rompió las uñas creyendo abrir deprisa. Después, 100 pasos más adelante, sin aliento a punto de caer, se paró y entonces volviendo la vista, percibió otra vez el impasible castillo con el parque, los jardines, los 3 patios y todas las ventanas de la fachada. Se quedó estupefacta y sin más conciencia de sí misma que el latido de sus arterias, le pareció oír como una ensordecedora música que se le escapaba y llenaba los campos. El suelo se hundía bajo sus pies y los surcos le parecieron inmensas olas oscuras que se estrellaban. Todas las reminiscencias, todas las ideas que habían en su cabeza se escapaban a la vez, de un solo impulso como las 1000 piezas de un fuego de artificio. Ve a su padre, el despacho de Leroux, la habitación de los dos, allá lejos un paisaje diferente. Era presa de un ataque de locura, tuvo miedo y llegó a serenarse, aunque hay que decir de una manera confusa, porque no recordaba la causa de su horrible estado, es decir, el problema del dinero. No sufría más por su amor y sentía que su alma la abandonaba por ese recuerdo. Como los heridos que agonizan mientras que la vida se les va por las heridas que se les sangran. Caía la noche, volaban las cornejas, le pareció de pronto por unas bolitas de color de fuego estallaban en el aire como balas fulminantes que se aplastaban, y giraban para ir a derretirse en la nieve entre las ramas de los árboles. En medio de cada uno de ellas aparecía la cara de Rodolfo. Se multiplicaron y se acercaban, la penetraban, todo desapareció. Reconoció las luces de las casas que brillaban a lo lejos en la niebla. Entonces su situación que se le presentó nuevo, como un abismo, jadeaba hasta partirse el pecho. Después, en un arrebato de heroísmo que la volvía casi alegre, bajó la cuesta corriendo, atravesó la paracera de las vacas y el sendero, la avenida y el mercado, y llegó a la botica. No había nadie, iba a entrar, pero al sonar la campanilla podía ver venir a alguien, y deslizándose por la valla, reteniendo el aliento, tanteó las paredes, llegó hasta el umbral de la cocina en la que ardía la vela colocada sobre el fogón. Justino, en mangas de camisa, llevaba una bandeja. Están cenando, esperemos. Justino regresó, ella golpeó el cristal, él salió. La llave, la de arriba, ¿dónde están? ¿Cómo? Y la miraba todo asombrado por la palidez de su cara. La quiero, dámela. Como el tabique era delgado, se oía el ruido de los tenedores contra los platos en el comedor. Decía que las necesitaba para matar las ratas que no la dejaban dormir. ¿Tendría que decírselo al señor? No, quédate aquí. Después, con un aire indiferente. No vale la pena, te lo diré del vuelo. Vamos, alúmbrame.
y entró al pasillo donde daba la puerta del laboratorio. Había una pared, una llave con la etiqueta Champarón. Justino, gritó el boticario, que estaba impaciente. Subamos, y él la siguió. Giró la llave en la cerradura, y Emma fue directamente al tercer estante. Hasta el punto la quitaba bien su recuerdo. Tomó el bote azul, le arrancó la tapa, metió la mano, y retirando lleno de polvo blanco, se puso a comer allí con la misma mano. ¡Quieta!, él exclamó él echándose encima de ella. ¡Cállate, pueden venir! Él desesperada quería llamar. No digas nada de esto, le echarán la culpa a tu amo. Después se volvió, subidamente apaciguada y casi con la serenidad de un deber cumplido. Cuando Carlos, trastornado por la noticia del embargo, entró a la casa, Emma acababa de salir. Gritó, lloró y desmayó. Pero Emma no volvía. ¿Dónde podría estar? Mandó a Felicidad a casa de Jomais, a casa de Tubache, a las de Rux, a Leon d'Or, a todos los sitios y en las intermitencias de Songuestia. Veía su consideración aniquilada, su fortuna perdida, el porvenir de Berta roto. ¿Por qué le cansaba? Ni una palabra esperó hasta las 6 de la tarde y por fin no pudieron aguantar más. Imaginando que ella había salido para Rouen, fue a la carretera principal, anduvo media legua, no encontró a nadie, aguardó un rato y regresó. Emma había vuelto, se sentó en su escritorio y escribió una carta que se leyó despacio, añadiendo la fecha del día y la hora. Después dijo con un tosco aire solemne: la leerás mañana. Hasta entonces, te ruego no hagas ni una sola pregunta. Pero, déjame. Y se acostó todo a lo largo de su cama. Un sabor a cree que se sentía en su boca la despertó. Atrevió a Carlo y volvió a cerrar los ojos. La espiaba curiosamente para comprobar si no sufría. Pero no, todavía no. Oía el tic-tac del péndulo, el ruido del fuego y a Carlos que respiraba al lado de su cama. Es bien poca cosa la muerte, pensaba ella. Voy a dormirme y todo habrá terminado. Bebió un trago de agua y se volvió de la cara a la pared. Aquel horrible sabor a tinta continuaba. Tengo sed, tengo mucha sed, suspiró. Pues, ¿qué tienes?, dijo Carlos, que le ofrecía un vaso. No es nada, abre la ventana, me ahogo. Y le sobrevino una náusea tan repentina que apenas tuvo tiempo de coger un pañuelo bajo la almohada. Recógelo, dijo rápidamente, tíralo. Carlos le interrogó. Ella no contestó nada. Se mantenía inmóvil por el miedo a que la menor emoción le hiciese vomitar. Entratando sentí un frío de hielo que le subía de los pies al corazón. ¡Ay, ya comienza esta!, murmuró ella. ¿Qué dices? Movía la cabeza con un gesto suave, lleno de angustia, al tiempo que abría continuamente las mandíbulas como si se llevara sobre su lengua algo muy pesado. A las 8 reaparecieron los vómitos. Carlos observó que en el fondo de la palangana había una especie de arenilla blanca pegada a las paredes de porcelana. Es extraordinario, es raro, repitió. Pero ella dijo con una voz fuerte: no, te equivocas. Entonces, delicadamente y casi acariciándola, le pasó la mano sobre el estómago. Emma dio un grito agudo. Carlos se retiró todo asustado. Después empezó a quejarse, al principio débilmente. Un gran escalofrío le sacudía los hombros y se ponía cada vez más pálida que las sábanas donde se hundían sus dedos crispados. Este pulso desigual era casi insensible ahora. Unas gotas de sudor corrían por su cara azulada, que parecía como hierna en la exhalación de un vapor metálico. Sus dientes castañaban. Sus ojos dilatados miraban gabamente a su alrededor, y a todas las preguntas respondían solo con un movimiento de cabeza. Incluso sonrió 2 veces o 3. Poco a poco sus gemidos se hicieron más fuertes y se le escapó un alardido sordo. Creyó que iba mejor y que se levantaría enseguida, pero presa de grandes convulsiones exclamó: esto es atroz, Dios mío. Carlos cayó de rodillas ante su lecho. Habla, ¿qué has comido? Contesta, por el amor de Dios. Y la miraba con unos ojos de ternura como ella no había visto nunca. Bueno, pues allá, dijo con una voz desmayada. Carlos saltó al escritorio, rompió el sello y leyó muy alto: que no acusen a nadie. Se detuvo, pasó la mano por los ojos y volvió a leer: ¿cómo? Socorro a mí. Y no podía hacer otra cosa que repetir esa palabra: envenenada, envenenada. Felicidad corrió a casa de Omais, quien repitió a gritos aquella exclamación. La señora Lefrancois la oyó en el Lion d'Or. Algunos se levantaron para decírselo a sus vecinos y toda la noche el pueblo estuvo en vela. Loco, balbuciante, a punto de desplomarse, Carlos daba vueltas por la habitación. Se pegaba contra los muebles, se arrancaba los cabellos y el farmacéutico nunca había creído que pudiese haber un espectáculo tan espantoso. Volvió a casa para escribir al señor Cabinet y el doctor Laviere, pero perdía la cabeza. Hizo más de 15 borradores y Polo fue a Neufchâtel. Y Justino empolió tan fuertemente el caballo de Bovary que lo dejó en la cuesta de Bois villamente rendido y casi reventado. Carlos quiso hojear su diccionario de medicinas, pero no veía nada. Las líneas bailaban. Calma, dijo el boticario. Se trataba solo de administrar algún poderoso antídoto. ¿Cuál es el veneno? Carlos enseñó la carta. Era arsénico. Bien, explicó Mais. Habría que hacer un análisis. Pues sabía que es preciso en todos los envenenamientos hacer un análisis. Y el otro, que no comprendía, respondió: háganlo, sálvenla. Después, volviendo al lado de ella, se desplomó en el suelo sobre la alfombra y permanecía con la cabeza apoyada en la orilla de la cama sollozando. No llores, le dijo ella. Pronto dejaré de atormentarte. ¿Por qué? ¿Quién te ha obligado? Ella replicó: era preciso, querido. No eras feliz, es culpa mía. Sin embargo, has hecho todo lo que he podido. Sí, es verdad, tú sí que eres bueno. Y le pasaba la mano por los cabellos lentamente. La suavidad de esa sensación le aumentaba su tristeza. Sentía que en su ser se desplomaba la desesperanza ante la idea de que
había que perderla, cuando por el contrario ella manifestaba amarlo más que nunca y no encontraba nada. No sabía, no se atrevía, pues la urgencia de una resolución inmediata acababa de trastornarle. Ella pensaba que había terminado con todas las traiciones, las bajezas y los innumerables apetitos que la torturaban. Ahora no odiaba a nadie, un crepúsculo confuso se abatía en sus pensamientos y de todos los ruidos de la tierra no oía más que la intermitente lamentación de aquel pobre corazón, suave e indistinta, como el último eco de una sinfonía que se alejaba. «Tráeme a la niña», dijo incorporándose sobre el codo. «¿No te encuentras peor, verdad?», preguntó Carlos. «No, no». La niña llegó a brazos de su muchacha con su largo camisón de donde salían sus pies descalzos. Seria y casi soñado todavía observaba con extrañeza la habitación toda desordenada y pestañeaba deslumbrada por las velas que ardían sobre los muebles. Le recordaba sin duda las mañanas de Año Nuevo o la de la mitad de la Cuaresma, cuando despertaba temprano a la luz de las velas, veía la cama de su madre para recibir allí sus regalos, pues empezaban a decir «¿Dónde está mamá?», y cómo todo el mundo se callaba. «Pero yo no veo mi zapatito». Felicidad le inclinaba hacia la cama mientras que ella seguía mirando hacia la chimenea. ¿Lo habrá cogido la nodriza?, preguntó. Y al oír este nombre que le recordaba sus adulterios y sus calamidades, Madame Bovary volvió su cabeza como si sintiera repugnancia de otro veneno más fuerte que le subía a la boca. Berta, entre tanto, seguía posando sobre la cama. «Oh, qué ojos tan grandes tienes, mamá. Qué pálida estás, cómo sudas». Su madre la miraba. «Tengo miedo», dijo la niña echándose hacia atrás. Emma le cogió la mano para besarla. La niña forcejeaba. «Basta, que la lleven», exclamó Carlos, que sollozaba en la alcoba. Después cesaron los síntomas. En un instante parecía menos agitada, y cada palabra insignificante, a cada respiración un poco más tranquila, Carlos recobraba esperanza. Por fin, cuando entró al cabinet, se echó en sus brazos llorando. «Ah, es usted. Gracias, qué bueno. Pero está mejor, fíjese, mírala». El colega no fue en absoluto de esta opinión y, yendo al grano, como él mismo decía, prescribió un vómito, al fin de vaciar completamente el estómago. Emma no tardó en vomitar sangre. Sus labios se apretaron más, tenía los miembros crispantes, el cuerpo cubriendo de manchas oscuras, y su pulso se escapaba como un hilo tenso, como una cuerda de arpa a punto de romperse. Después empezaba a gritar horriblemente. Maldecía el veneno, decía iniciativas, le suplicaba que se diese prisa y rechazaba con sus brazos rígidos todo lo de Carlos, más agonizante que ella, se esforzaba en beber. Él permanecía de pie con su pañuelo y en los labios como en estertores, llorando y sofocados por los sollozos que los sacudían hasta los talones. Felicia recorría la habitación de un lado para otro. Homais, inmóvil, suspiraba profundamente, y el señor Cabinet, conservando siempre su aplomo, empezaba sin embargo a sentirse preocupado. «Diablo», dijo, «está purgada y desde el momento en la escasez de la causa. El efecto debe cesar», dijo Homais, «esto es evidencial». «Pero sálvela», exclamó Bovary. «Por lo que sé, sin escuchar al farmacéutico que aventuraba todavía estas hipótesis, quizás una paradoxia saludable. Cabinet iba a administrar triaca cuando oyó el chasquido de un látigo. Todos los cristales temblaron y una berlina de postaba que galope tendido tiraba por 3 caballos enfangados hasta las orejas se interrumpió de un salto en la esquina del mercado. Era el doctor Lavirine. La aparición de un dios no hubiese causado más emoción. Bovary levantó las manos. Cabinet se paró en seco y Homais se quitó su gorro griego mucho antes de que entrase el doctor. Permanecía la gran escuela quirúrgica de Profesor Richard. Aquella generación no desaparecía de médicos filósofos que, enamorados apasionadamente de su profesión, la ejercían con competencia y acierto. Todo temblaba en su hospital cuando montaba en cólera, y sus alumnos lo veneraban de tal modo que se enfurraban apenas se establecían en imitarle lo más posible, de manera que en las ciudades de los alrededores se reconocía por vestir un largo chaleco acolchonado de merino y una pila levina negra, cuya bocamangas desabrochadas tapaban un poco más de sus carnosas manos. Y muy bellas que nunca llevaban guantes, pero como para estar prontos a la penetrar en las miserias, desdeñosos de cruces, títulos y academias hospitalarios, liberal, paternal con los pobres y prácticamente la virtud sin crear en ella. Habría pasado por un santo si la firmeza de su talento no lo hubiera hecho temer como a un demonio. Su mirada, más cortante que sus bisturís, penetraba directamente en el alma y desarticulaba toda mentira a través de alegatos y los pudores, y así andaba por la vida lleno de esa majestad bochornosa que le dan la conciencia de un gran talento, la fortuna y la 40 años de la vida laboriosa e irreprochable. Frunció el ceño desde la puerta al percibir el aspecto cadavérico de Emma, tendida sobre la espalda con la boca abierta. Después, aparentemente entrando a escuchar a Cabinet, se pasaba el índice bajo las aletas de la nariz y repetía: bueno, pero es un gesto lento con los hombros. Bovary lo observó, se miraron, y aquel hombre tan habituado, sin embargo, a ver los dolores, no pudo retener una lágrima que cayó sobre la chorrenta de su camisa. Quiso llevar a Cabinet a la habitación continua. Carlos decidió: está muy mal, ¿verdad? Si le pusieron unos sinápsicos. Que yo se encuentre en algo usted que ha salvado a tantos. Carlos le rodeaba el cuerpo con sus 2 brazos y le contemplaba un modo asustado, suplicante, medio batido contra su pecho. Vamos, muchacho, ánimo, ya no hay nada que hacer. Y el doctor apartó la vista. ¿Se marcha usted? Voy a volver. Salió como para dar una orden de su postillo, con el señor Cabinet, que tampoco tenía desinterés por morir. Emma entre sus manos, el farmacéutico se le unió a la plaza. No podía con temperamento separarse a la gente célebre por este conjunto el señor que le hiciese del insigne honor de aceptar la insignia de almorzar. Inmediatamente marcaron a buscar el licho desde León Roll.
todas las chuletas que habían en la carnicería, nata a casa de Dweck, huevos en la casa de Levisham, y el boticario en personas ayudaba a los preparativos, mientras que la señora O'Malley decía estirando los cordones de su camisola: usted me disculpará, señor, pues en nuestro pobre país, si no se avisa la víspera, las copas o plomáis. Al menos si estuviéramos en la ciudad tendríamos la solución de las manos de cerdo rellenas. Cállate a la mesa, doctor. Le pareció bien, después de los primeros bocados, dar algunos detalles sobre la catástrofe. Al principio se presentó una sequedad en la faringe, después dolores insoportables en el epigástrico, grandes evacuaciones. ¿Y cómo se ha envenenado? No lo sé, doctor, y ni siquiera sé muy bien dónde ha podido preocuparse de ese ácido acérnico. Justino, que llegaba entonces con una pila de platos, empezó a temblar. ¿Qué tienes?, dijo el farmacéutico. El joven, ante la pregunta, dejó caer todo por el suelo con gran estrépito. Imbéciles, exclamó Mais. Sopenco, pedazo de burro. Pero de Pentro, requebrándose, dijo: querido doctor, intentar hacer análisis en primer lugar he tenido delicadamente en su tubo. Mejor habría sido, dijo el cirujano, métete los dedos en la garganta. Su colega callaba, pues hace un momento había recibido confidencialmente una fuerte reprendida de propósito de su vómito. De suerte que este bueno de gabinete, tan arrogante y locuaz como los del Pies de Sopa, estaba ahora muy modesto. Sería continuamente con gestos de aprobación. O'Malley se despojaba en su orgullo de anfitrión y el recurso de la ficción de Bovary construía vagamente su placer con unas compensaciones egoístas que se hacía a sí mismo. Además, la presencia del doctor le entusiasmaba. Hacia la gala de su erudición, cita todo mezclando las catáridas, el upas, el manzanillo, la víbora, e incluso he leído de varias personas que habían intoxicado al doctor como fulminadas por embutidos que habían sufrido un amuado muy fuerte. Al menos eso era constante de un expediente informe compuesto por nuestras eminencias farmacéuticas, uno de nuestros maestros, la ilustre de Cadet Carrachou. La señora O'Malley reapareció trayendo una de esas vacilantes máquinas que se calentaban con espíritus de vino, y porque O'Malley tenía la gala hecha café sobre la mesa, bebiéndole tostado molino y mezclado el mismo. Doctor, dijo ofreciéndole el azúcar. Después le mandó a todos sus hijos, pues deseaba conocer la opinión del cirujano sobre su constitución. Por fin el señor se iba a marchar cuando la señora O'Malley le pidió una consulta para su marido. La sangre se le esperaba de tal modo que se quedaba dormido todas las noches después de cenar. Oh, no es sensible lo que le molesta. En francés la palabra sangre y sen sentido tiene la misma pronunciación. El doctor hace con un juego de palabras intraducible, una broma a causa de la señora O'Malley. Se puede interpretar: no es problema de razón o no es problema de sangre. Y sonriendo un poco por este juego de palabras, inadvertido, el doctor abrió la puerta, pero la farmacia rebosaba de gente y le costó mucho trabajo deshacerse del señor Tuban, que temía de su esposa tuviera una plesaria, porque tenía costumbre de escupir en las cenizas, después del señor Binet, que a veces tenía unas hambres atroces, y la señora Carrot, que sentía picores de Lerus, que tenía vértigos, les Bonaudias, que tenía reuma, de la señora Lefranc, que tenía acidez. Por fin los tres estallaron arrancando, y todo el mundo coincidió en que el doctor no se había mostrado complaciente. La atención pública se distrajo por la aparición del señor Bursain, que atravesaba el mercado de los santos óleos. O'Malley, consecuentes con sus principios, comparó con las curas en los cuervos a los que le atraen el olor de muertos. La vista de su eclesiástico, la persona es desagradable, y puesta la sotana le hacía pensar en el sudario y detestaba la de un poco de terror del otro. Sin embargo, sin retroceder ante lo que él llamaba su misión, volvió a casa de Bovary en compañía de Cabinet, a quien el señor Larivin, antes de marchar, le había encargado con interés que hiciera aquella visita, e incluso si no hubiera sido por su mujer, se había llevado consigo a sus dos hijos, al fin de acostumbrarlos a los momentos fuertes, para que fuesen una lección, un ejemplo, un cuadro solemne que les quedaba más adelante en la memoria. Cuando entraron a la habitación, estaba toda llena de solemnidad legumbre. Sobre la mesa de labor, cubierta con un mantel blanco, habían 5 o 6 bolas de algodón en una bandeja de plata, cerca de un crucifijo entre 2 candelabros encendidos. Emma, con la cabeza reclinada sobre el pecho, abría desmesuradamente los párpados, y sus pobres manos se arrastraban bajo las sábanas, con ese gesto relepente y suave a los agonizantes, que parece querer ya cubrirse con el sudario. Pálido como una estatua y con los ojos rojos como brasas, Carlos, sin llorar, se mantenía frente a ella al pie de la cama, mientras que el sacerdote apoyaba sobre una rodilla, mascullaba palabra en voz baja. El sacerdote se llevó para tomar el crucifijo. Entonces ella alargó el cuello con alguien que tenía sed, y pegando los labios sobre el cuerpo del hombre de Dios, deposité con él toda su fuerza de moribunda el más grande beso de amor que jamás hubiese dado. Después al sacerdote recibió el miretaur, y en el indulgentum mostró su pulgar derecho en el óleo y comenzó con las uniciones, primero en los ojos que tanto habían codiciado a las pompas terrestres, después en las ventanas de la nariz, ansioso de tibias brisas y dolores amorosos, después en la boca que se había abierto para la mentira, que había gemido de orgullo y gritado de lujuria, después en las manos que se le dictaban con los contactos suaves, y finalmente en la planta de los pies, rápido en otro tiempo cuando corría hacia sus deseos y que ahora ya no caminarían más. El cura se secó los dedos, echó al fuego los restos de algodón mojados en aceite y volvió a sentarse cerca de la moribunda para decirle que ahora debía unir sus sufrimientos a los de Jesucristo y encomendarse a la misericordia divina. Terminadas sus exhortaciones, trató de ponerle en la mano el cirio bendito, símbolo de las glorias celestiales, en las que pronto iba a estar rodeada. Emma, demasiado débil, no pudo cerrar los ojos. El cirio, al no ser poder del señor Besson, se había
Habría caído al suelo, sin embargo ya no estaba tan pálida, y su coro tenía una expresión de serenidad, como si el sacramento le hubiera curado. El sacerdote no dejó de hacer observaciones. Le explicó incluso a Bovary que el Señor a veces prolongaba de la vida a las personas cuando lo juzgaban conveniente para su salvación, y Carlos recordó un día en el que también cerca de la muerte ya había recibido la comunión. Quizás no había desesperadamente, pensó él. En efecto, Emma miró a todo su alrededor lentamente, como alguien que despierta de un sueño. Después, con una voz clara, pidió su espejo y permaneció inclinada hacia algún tiempo, hasta el momento que le brotaron de sus ojos gruesas lágrimas sobre la almohada. Enseguida, su pecho empezó a jadear rápidamente, la lengua toda entera le salió por completo fuera de la boca, sus ojos girando pálidos como dos globos de lámpara que se apagaban. Se le creía ya muerta, si no fuese por la tremenda aceleración de sus costillas sacudidas por un jadeo furioso, como si el alma diera botes para despegarse. Felicidad se arrodilló ante el crucifijo y el farmacéutico incluso dobló una por pocas de las corvas, mientras que el señor Cabinet miraba ahogadamente hacia la plaza. Ursun se había puesto de nuevo en oración con la cara inclinada hacia la orilla de la cama, con su larga sotana negra que les arrastraba por la habitación. Carlos estaba al otro lado de rodillas, con los brazos extendidos hacia Emma. Había recogido sus manos y estremecía de cada latido de su corazón como las repercusiones de una rutina que se derrumbaba. A medida que el esternón se hacía más fuerte, el clásico aceleraba sus oraciones. Se mezclaban en los sollozos ahogados de Bovary. A veces todos parecían desaparecer en el sordo murmullo de las sílabas latinas, que sonaban como el tañido fúnebre de una campana. De pronto se oyó en la acera un ruido de gruesos huecos, con el roce de un bastón, y se oyó una voz ronca que cantaba: So flash, sur, pindur, fire, amor. Incorporó como un cadáver que se galvanizaba con los cabellos sueltos, la mirada fija y la boca abierta. Muchas veces el calor de un día bueno le hace a la niña soñar con el amor. Para recoger con presas las tinagas por las hoz, Minadet se ve inclinado hacia el surco que nos las da. El ciego exclamó, y Emma se echó a reír con una risa atroz, frenética, desesperada, creyendo ver la cara espantosa del desgraciado que surgía de las tinieblas eternas como un espanto. Sopló un viento muy fuerte aquel día, y la falda corta se echó a volar. Una convulsión la derrumbó de nuevo sobre el colchón. Todos se acercaron. Ya había dejado de existir. Punto 5. Aspecto interno. Argumento de la obra. Al estar Emma en crisis económica y en riesgo de ser embargadas todas sus pertenencias por las deudas, decidió pedirle ayuda a la última persona en la que podía imaginar después de no ser ayudada financieramente por todos, su primer amante, Rodolfo. Sin embargo, a pesar de dejar perder el poco orgullo que le quedaba para pedirle ayuda, Rodolfo se negó a ayudarla al no tener el dinero que ocupaba Emma. La protagonista queda devastada y sin esperanza al estar en la ruina y por tener el corazón roto al ser rechazada por el hombre que llegó a amar con toda su alma, por lo que decide suicidarse al envenenarse con arsénico. Durante el capítulo se narró cómo fue el proceso en que Emma iba perdiendo la vida y su esposo intentaba buscar la manera de salvarla. Tema. El capítulo de la novela aborda temas realistas, tales como las acciones que pueda realizar el ser humano al estar al borde de la ruina y en la desesperación de perderlo todo, el dolor inmenso que produce un desamor, la tristeza de recordar recuerdos preciados y la decisión de suicidarse por la carencia de la voluntad de vivir, describiendo también la tristeza y desesperación de perder a un ser amado de forma atroz. Sentimientos expuestos en la obra. La protagonista se ve envuelta en una ola de emociones negativas por su situación de la novela, tales como la ira y el rechazo de su antiguo amor, el miedo de quedar en la ruina, la vergüenza de perder el poco orgullo que le quedaba al pedirle ayuda a Rodolfo y la culpa por todas las acciones que había realizado durante lo largo de su vida. Además, también se describió la desesperación de Carlos por perder a su esposa y el miedo de Berta de ver a su madre en mal estado de salud. Tipo de narrador omnisciente. Descripción física y o psicológica de los personajes. Emma Bovary, mujer hermosa que era una mujer soñadora, ilusa e infiel. Durante el capítulo seleccionado se presentó como una mujer caída en la locura y desesperación, esto por el desborde de emociones de ira, tristeza, miedo y desesperanza. Carlos Bovary, esposo de Emma Bovary. En el capítulo se percibió como un hombre completamente enamorado de su esposa e ingenuo. Berta Bovary, única hija del matrimonio Bovary. Se narra que es una niña que se preocupaba por su madre y se presentó en el capítulo con miedo por la situación de la novela. Rodolfo, amante de Emma Bovary. Es un personaje rico, mujeriego y cobarde. Solo se aprovechaba de la protagonista. Justino, sirviente del boticario. Se presenta en el capítulo como alguien torpe y cobarde que no toma responsabilidad de sus acciones y permitió el suicidio de Emma. Canivet, médico que no tiene habilidades excepcionales y talento para la medicina. Laviere,
Un doctor que es respetado por todos por sus habilidades médicas, sus logros académicos y profesionales, su competencia en su profesión y alguien con mucha experiencia en la medicina. Es alguien tranquilo que mantiene la calma en los momentos más alarmantes y desesperados. Homais, farmacéutico que destaca por ser egocéntrico y arrogante. Sin embargo, con la presencia de Laviere, se comportaba como alguien falso que se hacía pasar como alguien modesto, demostrando que es alguien ambicioso y vanidoso. Espacio. La historia se desarrolla en un pueblo nevado de Normandía, Francia. En el capítulo 8 se especificaron lugares como el castillo de Rodolfo y la vivienda de la protagonista. Ambiente. Tras ser rechazada Emma por Rodolfo y caminar por el pueblo, el ambiente se sentía confusa por las emociones que experimentaba la protagonista, todo un escenario de melancolía y de locura con la que caía la noche. Además, después de envenenarse Emma, la habitación en la que la protagonista se encontraba acostada, se percibía un ambiente sombrío y triste, con la habitación llena de emociones de desesperación y miedo. Tiempo. La novela se desarrolla durante la época del siglo XIX en Francia. Aspecto fantástico de las obras. La novela no expone sucesos con fantasía. Sin embargo, se puede considerar como aspecto fantástico la ilusión de la protagonista por encontrar un amor verdadero y creer en el hecho de que el amor la podría salvar de la ruina de su vida, es decir, como un salvador. Fusión de lo real y lo ideal de las obras. Lo ideal sería que la protagonista pudo ser salvada por el romance y sacarla de la miseria en la que se encontraba. Sin embargo, la realidad se fusionó al mostrar que el amor no puede salvar a una persona de todos los problemas. También, la posibilidad de tener un final feliz se vio afectada con la idea de que Emma se suicidó. Opinión de la obra leída. El capítulo seleccionado tocó temas realistas y que dejan a los lectores en puntos de reflexión sobre la relación de la novela con la realidad, produciendo una serie de emociones por la situación en la que se encontraba Emma y por cómo se iba desarrollando la historia. Fue un poco confuso durante la lectura por la cantidad de descripciones sobre los escenarios de la novela, pero se lograba entender el punto principal de la historia y llegó a ser de ayuda las descripciones en ocasiones para poder entender y empatizar más con los personajes. Aspecto externo. Biografía del autor. Gustave Flaubert. Escritor francés que nació el 12 de diciembre de 1821, Rouen. Hijo de un jefe cirujano llamado Achilles Cleopas Flaubert y su madre Anne-Justine Caroline Fleuriot. El escritor tuvo 5 hermanos, siendo este el segundo hijo del matrimonio Flaubert. Gustave estudió por unos años en el Colegio Real de Rouen, donde se empezó a interesar en la literatura. Después de un tiempo dejó sin terminar sus estudios de Derecho, por problemas de salud, y empezó a viajar junto a su amigo Victor Hugo. Entre algunas de sus obras se encuentran La tentación de San Antonio, No se parece de usted a nadie, El hombre pluma, Querida maestra, Razones y osadías, Memorias de un loco, Cartas a Lois Colet, Un alma de Dios, entre otros más. Su obra más popular fue Madame Bovary, la cual fue juzgada y mal vista por ser inmoral. El escritor Flaubert falleció el 8 de mayo de 1880, Creuset. La causa de su muerte fue por hemorragia cerebral. Sin embargo, antes de su muerte ya se encontraba en mal estado de salud por la depresión y las enfermedades nerviosas que padeció durante la guerra franco-prusiana. Corriente literaria, el realismo de Europa. Contexto histórico. A mediados del siglo XIX empezó a surgir el realismo que iba en contra del romanticismo y de las literaturas idealistas. Este cambio de narraciones y corrientes literarias se debía a que, durante esa época, Europa estaba pasando por situaciones políticas complicadas, tales como revoluciones y la burguesía. ¿La literatura es el mundo de lo real o del mundo de lo ideal? La literatura abarca ambos mundos, lo real y lo ideal. Por un lado, refleja situaciones cotidianas, problemas sociales y emociones humanas que suceden en la vida diaria. Por otro lado, nos lleva a mundos imaginarios donde lo fantástico, lo real y lo idealizado nos invita a expandir nuestra imaginación. La literatura tiene la capacidad de mostrar nuestra realidad, pero también de alejarnos de ella, adentrándonos a otras historias. ¿Cómo se refleja la naturaleza humana en la literatura? La literatura retrata profundamente la naturaleza humana al explorar problemas, pensamientos, emociones, conflictos internos de los personajes. A través de las historias podemos comprender cómo piensan y cómo sienten las personas, qué las motiva, qué las detiene y cómo enfrentan las situaciones de la vida. Estas narrativas nos ayudan a entender mejor nuestra propia humanidad y reflexionar sobre quiénes somos y cómo nos define.
¿Puede encontrar la literatura interés en el sentido de la vida? Sí, la literatura a veces aborda muchas veces el sentido de la vida al retratar metas, aspiraciones, desafíos comunes a la experiencia humana. Las historias nos muestran cómo los personajes buscan propósitos, enfrentan sus luchas y encuentran significado en sus vidas. Al leer nos vemos reflejado en ellas y podemos decidir sobre nuestros propios objetivos, valores y prioridades. ¿Influye la ficción en nuestra realidad? Definitivamente. La ficción tiene un gran impacto en nuestra realidad, ya que los personajes y sus historias pueden inspirarnos, motivarnos y moldear nuestras metas personales. Al identificarnos con ciertos personajes o admirar sus virtudes, o es posible que queramos imitarlos o tomarlos como un ejemplo a seguir y trabajar para lograr algo similar. Además, la ficción nos permite explorar diferentes perspectivas. ¿En qué les beneficia el conocer las novelas del siglo XIX? Las novelas del siglo XIX fue una época crucial para la literatura. En particular, conocer las novelas nos brinda múltiples beneficios, tales como comprender el contexto histórico y social de una época que fue marcada por cambios notorios. A través de su análisis social y cultural, estas novelas nos permiten conocer o explorar temas de clase social, género, raza, etc., proporcionando una perspectiva sobre las historias crítico-analítico que al leerlo nos proporciona conocer y ayudar a desarrollar críticas, ya que los lectores deben considerar el contexto histórico, temas y los elementos estilísticos. Guiar nuestras acciones basándonos en las acciones literarias puede generar prejuicios que nos llevan a idealizar aspectos de la vida y a construir expectativas irreales. Por ejemplo, una persona que consume excesivamente novelas románticas puede creer que las relaciones de pareja pueden ser siempre perfectas, llenas de pasiones y conflictos. Esto puede llevarla a sentirse insatisfecha con su pareja real o a buscar algo que no existe, ignorando que las relaciones auténticas también implican esfuerzo, compromiso y aceptación de las imperfecciones. Esta desconexión entre la ficción y la realidad puede resultar en frustración y decisiones equivocadas. La obra literaria Madame Bovary es un claro ejemplo de cómo influye el hecho de idealizar el romanticismo. Emma Bovary, nuestra protagonista, descubre a través de los libros y novelas una visión idealizada del amor y la vida, lo que la lleva a tomar decisiones que no se basaban en la realidad, motivada por las historias de romance apasionadas y vidas llenas de lujos y emociones intensas. Emma adopta un comportamiento donde cae con un estilo de vida insostenible. Esto incluye relaciones extramaritales, gastos excesivos y una búsqueda constante de que solo existía de las páginas de las novelas que leía. Como consecuencia, esta desconexión entre sus expectativas y la realidad generó en ella una frustración, insatisfacción y un terrible desenlace. ¿Cuáles son los beneficios presentes en tu vida al contrastar el contexto del siglo XIX de las novelas que leíste con tu contexto actual? Conocer las novelas del siglo XIX ofrece muchos beneficios para los lectores. Estas obras permiten contrastar el contexto, tanto como el desarrollo de una crítica y mayor comprensión de los cambios sociales e históricos. Nuestros dos ejemplos serían el de Madame Bovary. En esta novela se aborda la constante insatisfacción de Emma Bovary en su vida cotidiana, intentando llenar su vacío con bienes materiales. Esto, comparado con la vida actual, se puede reflexionar al consumismo actual y a las perspectivas irreales que podemos llegar a tener por medio de los métodos de comunicación. Esto sucede por el vacío interno que tenía. Igual el de la Metamorfosis, esta novela de Gregor Samsa sufre una transformación que lo convierte en un ser inerte para su familia, reflejando su cambio emocional y la insatisfacción de su nueva adaptación al compararlo con el... Si llegamos a comparar esta novela con el contexto actual, podemos observar cómo en algunas ocasiones las relaciones humanas pueden estar condicionadas a los lazos solo por el interés y la funcionalidad de la persona. La literatura, especialmente la del siglo XIX, va más allá de contar historias. Obras como Madame Bovary reflejan las aspiraciones y los temores humanos a través de personajes como Emma Bovary, que enfrentan la insatisfacción y las expectativas irreales. Estas narrativas nos invitan a reflexionar sobre las consecuencias de perseguir ideales ficticios que pueden llevar a la frustración o a la tragedia.
La literatura transforma nuestras perspectivas y nos inspira a encontrar un equilibrio entre los sueños y la realidad. En el ámbito escolar, fomenta las habilidades como el pensamiento crítico y la empatía, ayudándonos a analizar e interpretarlas. En la vida cotidiana, conecta con nuestras emociones y amplía nuestra visión del mundo, actuando como un puente entre lo real y lo ideal. Este poder radica en la capacidad para explorar la naturaleza humana. A través de los conflictos de los personajes, nos comprendemos mejor a nosotros mismos y a los demás, reflexionando sobre nuestras motivaciones y valores. La ficción nos inspira y motiva a identificarnos con historias que ofrecen nuevos enfoques para interpretar nuestras vidas. Así, la literatura no solo nos transporta al mundo lejano, sino que también revela verdades profundas sobre nuestro presente y decisiones.